Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, amigos de Urus Radio. Aquí estamos con ustedes nuevamente, transmitiendo su programa de La Verdadera Historia de México. Hoy estamos a 23 de octubre de 2023. Los saludo, soy Doris y también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que es ustedes ya lo conocen. Aquí está con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. La escuchamos un poquito agripada. Sí, los cambios de temperatura, etcétera. Estamos regresando de la amable invitación que nos hicieron nuestros amigos allá en Chihuahua. Estamos regresando, hace ratito estábamos en el aeropuerto y bueno, ya estamos aquí transmitiendo. Entonces esos cambios bruscos de temperatura pues afectaron a la licenciada, pero todo bien, licenciada. Una voz muy sensual, profesor. Definitivamente. Sí, no es cierto, amigos. Pues sí, lo que decía el profesor, estamos muy contentos de haber estado allá en Casas Grandes, en Paquimé. Agradecemos mucho a la logia Paquimé 84 por la invitación. Y pues también felicidades por su 10º aniversario. También por todas sus atenciones, mil gracias. También agradecemos a Víctor, Iván Rodríguez, Karina, David, Cristian, Paola, René y todos los que amablemente asistieron a la conferencia. También nuestro amigo Luis, ¿verdad, profesor? Así es, Huicho, que seguramente nos está escuchando. Un abrazo para ti, para tu familia, para tu niño. Un detalle muy bonito que ahorita platicaremos. Bien, también les recuerdo, amigos, que este viernes que entra vamos a estar déjeme ver, sí, aquí el viernes próximo, que es 27, estaremos a las 5 de la tarde en Ciudad Modelo, Puebla, con el tema Mitos y Leyendas de la Región. Así es, amigos, pues ustedes quieren acompañarnos ahí a Ciudad Modelo, ahí en Puebla, pues vamos a estar a las 5 de la tarde platicando, amigos de Puebla, de Tlaxcala, de Huamantla, de la parte de Veracruz, que nos quieran acompañar este próximo viernes, y sirve que se quedan el fin de semana para conocer más lugares históricos de esa región que, bueno, todo México está plagado de historia y ahorita voy a comentar eso precisamente, licenciada. Sí, profesor, y no cabe duda que en cada lugar que vamos, profesor, nos encontramos a personas extraordinarias con una gran calidad humana. Licenciada, amigos, bueno, yo sí puedo decir que hubo un poquito de trampa. Caray, ¿por qué? Ahora que nos invitaron a Chihuahua, porque nos invitaron para que platicáramos de historia y realmente los alumnos fuimos nosotros, porque nuestros amigos que nos recibieron, Cristian, Víctor, todos nuestros amigos, cómo nos enseñaron de historia, fueron tan amables con nosotros que realmente creo que teníamos que ocupar el lugar de los espectadores, así como nos está pasando con nuestros queridos niños y adolescentes que nos visitan los domingos en Palacio de Minería. Son ellos los que nos enseñan a nosotros. Y bueno, pues agradecerles el que tuvieron la atención de que después de que fueron por nosotros, pensábamos que íbamos directo a Casas Grandes y no, desviaron la ruta para llevarnos a El Carrizal. Amigos, aquí sí va, aparte del enorme agradecimiento, pues un comentario a todos nuestros amigos que nos escuchan. Si ustedes circulan por esa carretera de Ciudad Juárez a Chihuahua, a un costado de la carretera está el monumento, ¿sí?, a nuestros mexicanos que fallecieron en la batalla del Carrizal. No conocíamos el lugar, sinceramente no lo conocíamos. Parece que el tiempo no ha pasado por ahí. Y lo que sí vemos pasar, pues muchos vehículos por la carretera, que pasa a un costado
y pues vemos el lugar abandonado. Yo creo que podemos hacer un alto y recordar, no sé, unos 5 o 10 minutos cuántos mexicanos nos defendieron de la invasión norteamericana, con el pretexto de la expedición punitiva a cargo de Pershing buscando a Pancho Villa, y que se enfrentaron ahí a los mexicanos encabezados por el general Guzmán, y que pues los americanos sufrieron una derrota. La verdad es que los mexicanos los derrotaron en toda la línea. Ahí están los monumentos, pero aparte tienen la casa, conservan la casa donde pernoctó don Benito Juárez, en su paso hacia Chihuahua, hacia el norte, hasta el paso del norte, poniéndose a salvo de los franceses durante la intervención. Entonces es un lugar lleno de historia, pero así lleno de historia. Es un pequeño rincón lleno de historias donde les digo, parece que el tiempo no ha pasado. Nuestros amigos nos llevaron, amablemente consiguieron quien nos abriera el museo. Fue impresionante, amigos, porque no había luz, no había luz y había anochecido, y visitamos el museo. Nos abrieron especialmente el museo y estábamos iluminándonos con las luces de los celulares. Entonces era, ¿cómo les diré, amigos? Les digo, vamos, fue especial estar en un museo que nos abrieron y estar iluminándonos con nuestros propios equipos celulares, viendo los objetos que tienen ahí. Amablemente, les digo, nos abrieron el lugar. No, fue una experiencia formidable. Y luego de ahí, todavía Casas Grandes, nos hicieron un recorrido. Estuvimos en Paquimé, en la zona arqueológica. Un saludo a nuestra amiga Diana, que fue quien nos condujo ahí en la zona arqueológica de Paquimé. Impresionante, amigos, impresionante la zona arqueológica. Visiten la zona arqueológica, de veras, visítenla, es impactante todo lo que podemos encontrar ahí. Y luego todavía ya para salir hacia Ciudad Juárez de nuevo, todavía nos llevan a conocer la laguna donde fallece el general Rodolfo Fierro. Sí, nuestros amigos Karina, David, Karina, gracias, muchas gracias. Y David, y nos llevan a conocer la laguna, pues que en sí la laguna pues es una laguna más, pero al conocer lo que sucedió ahí durante la Revolución Mexicana, le da otro carácter, le da otra imagen, otra característica a esa laguna, y de pronto nos imaginamos al general Fierro hundiéndose junto con su cabalgadura y los demás revolucionarios intentando sacarlo, y luego nos imaginamos viendo a Kingo Nonaka buceando para sacar el cuerpo de Rodolfo Fierro por indicaciones o por órdenes de Francisco Villa. Bueno, vivimos el momento, de veras, por eso les decimos a nuestros amigos de Chihuahua, qué gran lección de historia nos dieron a todos nosotros. De veras, muchas gracias por todo lo que aprendimos con ustedes, de veras, estamos muy, muy, muy agradecidos. Por eso le dije, nos hicieron trampa. Nosotros íbamos a platicarles de historia y ellos son los que nos llenaron de historia a nosotros. Sí. Y lo agradecemos bastante, emocionados de conocer Paquimé, la Laguna Fierro, el Carrizal. Fue impresionante todo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues es que al lugar de México donde vamos, siempre se han portado con nosotros muy, muy amablemente. Nos llevan a muchos lugares, y pues ahora estuvimos donde falleció el general Fierro, que bueno, tiene sus propias características, por algo le apodaban el carnicero, ¿no? a Rodolfo Fierro. Pero bueno, cuando nos llevaron al lugar donde falleció don Hermenegildo Galeana, acabamos de estar la semana pasada donde falleció el general Guadalupe Victoria, que nos llevaron igual nuestros amigos. Les digo que al lugar donde vamos a aprender de historia, y la historia está ahí, amigos. Es solamente abrir nuestras puertas y ventanas y mirar hacia el exterior, y la historia de México pasa por nuestras calles, nuestras avenidas, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestros bosques. Por todas partes está nuestra gran historia. Entonces vamos a llenarnos de historia, amigos.
Entonces yo cuando veía la carretera y veía que la gente pasaba pues como si nada, digo, caray, por lo menos, no sé, porque el monumento, hay un grabado ahí, a orilla de la carretera, digo, por lo menos toco el claxon, ¿no? No sé, hago algo, decir gracias, ¿no? Así con un claxonazo, decir gracias, sí, por lo que hicieron por nosotros, por darnos la patria tan hermosa que tenemos. Sí, así es, profesor. Estamos, pues sí, muy contentos de conocer cada vez más lugares históricos. Igual los invitamos a ir a museos, a lugares precisamente históricos para que se nutran de esa energía. Quieras que no, sí hay una energía ahí plasmada, profesor. Pues sí, sí, no lo podemos negar, se percibe, se percibe la historia y eso nos hace sentir cada vez más y más orgullosos de ser mexicanos. Como lo hemos dicho, esto no nos hace superiores a nadie, pero tampoco somos inferiores a nadie y tenemos una gran historia. Sí. Que de hecho algunos de nuestros amigos fueron al centro histórico, profesor, a buscar la placa que usted mencionó sobre los Ávila. Sí, nos enviaron fotografías, gracias de veras Y por Betty, el detalle. Fernando, sí, muchas gracias. Y pero rápido nuestros amigos empezaron a comunicar, nos enviaron fotografías de la placa y ya la ubicamos adecuadamente. Sí. Y bueno, también se supone que hay una dentro de la zona arqueológica, la que encontraron está fuera de las instalaciones de Templo Mayor, en la calle de Argentina, que antes era Rolex, y casi, pues sí, con Guatemala. Así es que amigos, pues sigamos pistas, sí, y bueno, ya les pasamos esa pista a nuestros amigos que circulan por esa carretera, hagan un pequeño alto, o por lo menos toquen 2 veces el claxon, Sí. vamos a decirlo así, ¿no? Como Que diga gracias. Gracias. Sí, tocar 2 veces el claxon Sí. cuando pasen por ahí, sí, decir gracias, sí, sería excelente, no me canso a detener, pero les doy las gracias. Sí, y el profesor nos platicó todo lo que sucedió. Pues también gracias, profesor. Bueno, que yo me imaginaba otro ambiente. También nos llevaron a Samalayuca, a las dunas A de las Samalayuca. donas. Les digo, amigos, fue un recorrido impresionante. Impresionante, estamos muy agradecidos con todos. Sí, al siguiente día nuestro amigo René también nos hizo un tour y también nos llevó al Paso y al lugar donde Villa se tomaba su buena malteada, profesor. Sí, anoche a las 11 de la noche estábamos en El Sí. Paso viendo el lugar, ahí solo, todas las calles, pero nosotros tomando fotografías. Bueno, usted, licenciada, tomando fotos del lugar donde se fotografió Pancho Villa con Pascual Orozco, tomando sus malteadas. Y Aunque ahí dice que es refresco de fresa el que tomaba, pero pues es la traducción, ¿no, profesor? así Tiene es, que ver. así Y es. para los Gracias, amigos, René, sí, gracias. muchas gracias. Para los amigos que van por allá al Paso, está en la calle de Texas y ya se me olvidó la otra, profesor. Ahorita se acuerda. Ahorita me acuerdo y les digo. Ok, profesor, pues ya se nos fue el tiempo para empezar. Sí, Ah, luz ya, verde, licenciada. Texas y Mesa. En esa esquinita, ahí está. Ahí está el lugar, ese lugar histórico. Amigos, ustedes disculparán, todavía venimos con emoción. Les digo, hace rato bajábamos apenas del avión y bueno, ya nos estamos preparando para el próximo viernes estar con ustedes ahí en Ciudad Modelo Puebla, platicando de tradiciones y leyendas de la región, que hay mucho que platicar. Les digo, todo nuestro país está lleno de historia y bueno, pues va a ser un deleite poder estar con ustedes, amigos. Ahí los esperamos. Y usted me dice... Adelante, profesor. Amigos, después de esta disculpa porque ya nos tardamos muchísimo, La Plata en México. La Plata en México, y estamos hablando del virreinato de la Nueva España. Y bueno, estuvimos en zona minera. Chihuahua es zona minera y se fundó la ciudad por el descubrimiento de la plata. Y no olvidemos, amigos, el símbolo químico de la plata pues es el AG, que significa argentum o argentato, ¿sí? Que la palabra en sí significa blanco y brillante.
hablamos de la plata, hay 4 metales, yo no sabía eso en la investigación que hicimos para este programa, fue cuando aprendí, yo no sabía eso, que se le consideraba que hay 4 metales preciosos. Yo pensé que solo había 2, que era la plata y el oro, y no, son 4 metales preciosos los que existen. Y bueno, uno de ellos precisamente es la plata, el otro es el paladio, el oro y el platino. Son metales preciosos. Pero ahora, ¿por qué se les considera así? Sobre todo por el brillo de estos metales y por la, la capacidad que tienen de reflejar las imágenes. Yo no lo había razonado de esa forma. Yo sé que nos escuchan aquí varios amigos, nos están escuchando ahorita varios amigos que saben mucho de minería y que seguramente detectarán algún error que yo pudiera cometer al expresarme, porque desconozco muchos términos sobre la minería. Entonces, si nos ayudan y nos corrigen, bienvenida a la corrección. Entre todos nos estamos apoyando y compartiendo la información. Sí. Entonces, va de antemano esa disculpa, porque sí hay términos un poco complicados. Pero bueno, ahora ya sabemos cuál es el origen de la palabra Argentina, ¿sí? Y del Río de la Plata, precisamente. Bueno, la plata, amigos. Lo hemos dicho muchas veces, los conquistadores llegaron y buscaban los metales preciosos, por eso yo pensé que solo era oro y plata, no, bueno, ahora se considera platino y paladio también. ¿Cuál era el nombre del oro y cuál era el nombre de la plata? La plata se llamaba Iztac Teocuitlatl, sí, y el oro se llamaba Costic Teocuitlatl. Esto es como excrescencia o excremento blanco o excremento amarillo, que era, por así decirlo, el excremento de la luna o del sol. E igual el sol y la luna, que nos simbolizan día y noche, nos simboliza esta dualidad. Entonces era sujeto de un trato especial, el oro y la plata, entre nuestros antepasados. Efectivamente se trabajaban estos metales, que son metales blandos, no es como el hierro, que es un metal duro, y que bueno, con aleaciones vamos a llegar al acero, que es muy muy duro el acero. Realmente son metales blandos que se pueden trabajar. Ahora, aquí en nuestra tierra ya había minas, amigos. Claro, no las minas como llegaron con los conquistadores, sino se les conoce como, por eso les digo, que descubrieron, cuidado, ¿no? sí, que descubrieron. Por eso les digo, tengo que cuidar mucho la expresión, pero nuestros amigos que saben de minería me van a corregir. Se les llama minas superficiales o minas de superficie, ¿sí? Esto es que era por recolección. Encontraban las piedras con el mineral, la piedra tenía pequeñas vetas del mineral y era lo que recogían nuestros antepasados. Ahora, por medio de calor, ¿sí? El metal, al ser blando, se derretía y era como lo conseguían. Entonces se dedicaban a buscar estas piedras que tenían este metal. Aquí vamos a tener cuidado, y yo me acuerdo de aquella película del Tesoro de la Sierra Madre. Bueno, está la novela de Bruno Traven. Yo leí la novela, posteriormente vi la película con Humphrey Bogart, y recuerdo que la historia es sobre encontrar minas de plata en la Sierra Madre, precisamente, y aparentemente no lo encuentran, y solamente es uno el que encuentra el tesoro de la Sierra Madre. ¿Por qué? Porque pensamos que es como el cuento de Blancanieves y los 7 enanos. ¿Se acuerdan de aquella escena donde están en las minas cuando viene la famosa canción de Light Hop? Sí, y que las piedras preciosas están brillando en las paredes. A veces pensamos que el oro y la plata así brillan. No, esto es todo un proceso
para depurar el metal y posteriormente pulirlo para que tenga esa brillantez. Realmente la plata, las vetas se ven oscuras. Sí, o sea, al ver, yo he visto el mineral de plata, o sea, nos han enseñado cuando hemos visitado minas, nos ponen ahí algunas piedras, dicen, miren, esta veta que ustedes están viendo aquí y se ve oscura la veta, esto es plata. Claro, les digo, hay que purificar esa plata, etcétera, para que tenga la brillantez. Entonces, de eso trata el tesoro de la Sierra Madre, porque encontraron polvo y no se dan cuenta de que es oro porque no está brilloso, y ellos pensaban que era brilloso como la pirita, el llamado oro de los tontos, de que es una piedra amarilla y pareciera oro, pero no es oro, definitivamente no es oro. Entonces, nuestros antepasados, antes de la llegada de los conquistadores, ya explotaban estos metales. Y por eso es que Moctezuma le envía a Cortés dos grandes círculos, uno representando al sol, otro representando a la luna, que yo no creo que hayan sido simplemente láminas, sino yo pienso que seguramente estaban grabadas, conociendo a nuestros orfebres y conociendo la tradición prehispánica, seguramente estaban grabadas, no creo que nada más fueran dos láminas, una lámina de oro y una de plata, no lo creo, pero bueno, lo que hicieron los conquistadores fue fundirlo, así es que ya no podemos saber si había ahí algún grabado y qué tipo de grabado era. Lo que hicieron fue fundirlo, era lo que les interesaba. Y entonces, estos metales se manejaban aquí, pero les digo, son metales blandos, entonces no sirven como para punta de flechas o para herramientas, no funcionan. Pero ya en Tasco, amigos, en Tasco ya había perforaciones, ya no era solamente el levantamiento superficial del mineral, sino que ya había cuevas, vamos, o sea, socavones, por así decirlo, ya había pequeños porque no había herramientas, era piedra contra piedra, pero ya se buscaba, ¿sí?, bajo la superficie. Entonces tenemos las minas que son de superficie, que en ese tiempo pues eran de recolección, y ya teníamos algunas, sí, que ya eran subterráneas, muy pequeñas pero ya subterráneas, o sea, ya se extraía el mineral, pero todo con un afán ritualístico, no tenía un valor comercial. Por ahí luego dicen es que el cacao era la moneda de uso común y corriente. No, no teníamos monedas, amigos. Hay que aclarar eso, todo se hacía mediante trueque, y para compensar el trueque, ¿sí?, se completaba con granos de cacao. Entonces, si lo que yo quería adquirir y el objeto que yo daba a cambio no alcanzaba el valor del objeto que yo deseaba, lo completaba con cacao. Entonces, por eso se dice, se usaba como moneda, no conocíamos el concepto de moneda, todo era mediante este trueque. Entonces, para nuestros antepasados, el oro y la plata, les digo, era netamente ritualístico, con un uso ritualístico y seguramente estético. Esto es algunos adornos, pulseras, narigueras, collares, aretes, etcétera, de este material. Bueno, sabemos, sí, sabemos que las primeras minas que se explotan son precisamente las de Tasco. ¿Por qué? Porque los españoles buscan la información de dónde proviene el oro y la plata y señalan el estado de Guerrero, lo que es nuestro actual y querido estado de Guerrero, Tasco, y mencionan el norte, y eso lo hemos estado platicando mucho con ustedes, lo que fueron las expediciones para encontrar Cibola, Quivira, que eran ciudades de oro y plata llenas de piedras preciosas. Ya platicamos de Coronado y vamos a platicar de Juan de Oñate, que es el último que busca esas ciudades. Y ellos estaban a la búsqueda de, ¿sí?, a la búsqueda de estos minerales. Fuera de eso, otras cuestiones no les interesaba tanto. Posteriormente, la economía del virreinato, bueno, pues ya se va a permitir romper el monopolio del vino, que lo tenía España directamente, aquí no se podía producir vino,
pero se empieza a producir vino a raíz de la llegada de las órdenes religiosas, porque el vino era necesario para la consagración en la misa, el trigo para las hostias, etcétera, o sea, todo lo que tenga que ver con carácter religioso. Hay una frase que yo quiero comentar, este dicho, amigos, no es un dicho mexicano, es un dicho español, ¿sí? Yo quiero dejarlos con ese dicho, o sea, que nos lo grabemos, es un dicho español, sí, así como tantos dichos mexicanos que tenemos. Este dicho dice, donde no hay plata, no hay religión. Entonces analicemos este dicho español, donde no hay plata, no hay religión. Por lo tanto, donde hay plata, hay religión. Vamos a entenderlo como tal, vamos a entenderlo como tal. Y les digo, no es un dicho mexicano, es un dicho español. Donde no hay plata, no hay religión. Y de pronto, bueno, vemos la expansión de las órdenes religiosas y sobre todo ese mito de Aztlán, ese mito de las riquezas en los territorios del norte que nos va a llevar, pues quizá a la guerra de conquista, la más larga, la parte más larga, que es conquistar la Gran Chichimeca. Que se le conocía la Gran Chichimeca, estamos hablando de los pueblos de Zacatecas, de los pueblos de los Huachichiles, de los Cascanes, de muchísimos pueblos en el norte de nuestro país, que por eso para nosotros fue tan impactante estar en Paquimé, porque sí vemos una cultura desarrollada. Que algo que también me llamó la atención, que cuando dimos la plática allá en Guadalupe Victoria, uno de nuestros amigos nos decía, el profesor que nos invitó, ahorita se me fue su nombre del profesor, ahorita le digo. Nos decía, yo no había reflexionado en eso, que las zonas arqueológicas no se inundan. Pericles. Ajá, que las zonas arqueológicas no se inundan. Dice, yo no había reflexionado en ello. Bueno, pues antier que estuvimos en Paquimé, pues nos mostraron el drenaje de la ciudad de Paquimé a mitad del desierto, ¿sí? Y con drenaje, y la ciudad no se inunda. Aparte de que siempre estaban en promontorios, pero aparte tenía salida el agua. Entonces, vean la infraestructura hidráulica que tenían nuestras, y que tienen todavía nuestras ciudades arqueológicas. Yo quedé impactado cuando vi cómo estaban hechos los canales con lajas de piedra, y se hacían canales, y nos decía la guía, dice, es que todavía ahorita en algunas casas se hacen obras de construcción y encuentran de pronto canales subterráneos hechos con lajas de piedra por donde circula el agua. O sea, hasta el día de hoy, 2023, y es infraestructura prehispánica totalmente, y vamos, todavía del preclásico, o todavía del clásico, sí. Bueno, Paquimé es preclásico aún, inclusive, pero bueno, vean nuestra infraestructura, por eso les digo, nuestras zonas arqueológicas son impresionantes. Entonces, pues se va a buscar el mineral hacia el norte. Sabemos que la península de Yucatán, la zona del Istmo, pues no contienen estos minerales, pero ya del actual estado de Guerrero hacia arriba comenzamos a encontrar, ¿sí?, zonas con minerales, no solamente oro y plata, sino cobre, zinc, manganeso, etcétera, y el norte de nuestro país, pero es bárbaro, el potencial es bárbaro. Tan es así, amigos, tan es así, que hasta el día de hoy, 2023, ya lo hemos dicho muchas veces, México sigue siendo el principal productor de plata del mundo. Así, el principal productor de plata. O sea, nuestro país nos sigue dando y nos sigue regalando lo que tiene en sus entrañas. Entonces, México ha sido un país minero por tradición a partir de la conquista, y se van a empezar a fundar ciudades alrededor de las minas que se van encontrando, obviamente del centro, sí, que sería México. Cortés fue el que decide que la Ciudad de México fuera la capital del virreinato, y entonces todo llega a Ciudad de México, y a partir de ahí hacia afuera, ¿sí? Entonces se van a encontrar minas, ¿sí?, como la mina del Morcillo en Jalisco, es una de las primeras minas que se van a encontrar o que se van a abrir.
la mina de Espíritu Santo en Nayarit, en Zacualpan y en Sultepec, en el Estado de México, en Zumpango Guerrero, obviamente en Tasco, en Tlalpujagua, que está en los límites del Estado de México con el Estado de Michoacán. Y recordar que Tasco ya había sido explotada, ¿sí? Entonces, Cortés, acuérdense que le van a entregar ese marquesado, va a explotar la mina de Tasco, ¿sí? E inclusive de los minerales que va a sacar, porque no solo encontraron oro y plata, de los diferentes minerales, va a fundir cañones Hernán Cortés, de los minerales que va a sacar de ahí. Y de hecho, ahí en Tasco tenemos la mina de Tehuilotepec, ¿sí? Donde se encuentra el socavón Cortés. Pero fíjense, de tener pequeños túneles y pequeños socavones en la época prehispánica, ya el socavón Cortés va a medir 90 metros. Y el tamaño del socavón, siguiendo la veta de plata, es tan grande que puede entrar un hombre a caballo. ¿Sí? Un hombre a caballo puede entrar 90 metros por todo el socavón de la mina, ¿sí? Del socavón Cortés. O sea, Cortés es el primero. Acuérdense que le entregan a él decenas de miles de naturales para que trabajen para él. Bueno, los pone a trabajar en las minas. Eso era lo que ellos buscaban. Y recordemos también que de todo esto, la quinta parte era del rey, ¿sí? Y la 10ª parte era de la iglesia. Entonces, de ahí que viene el dicho, donde no hay plata no hay religión. Entonces, bueno, pues llegan las órdenes religiosas, empiezan a recibir este llamado diezmo. Aparte, hay que llevar una buena administración, por lo que vamos a platicar después, lo recalcamos, una buena administración pública para apartar el quinto real. Algo que no se puede tocar es eso, el quinto real. La quinta parte es para el rey, ¿sí? Que a él le llegaba toda esa riqueza y pues él no movía un solo dedo, o sea, todo lo hacían aquí y le llegaba y le llegaba y le llegaba, ¿no? Esa riqueza, les digo, el 10% a la iglesia. Y se empiezan a construir, ¿sí? Ciudades, les repito, alrededor de las minas. Entonces tenemos, por ejemplo, el Real de Zacatecas en 1546, tenemos Guanajuato y Pachuca, ¿sí? En 1555, en 1558 se va a encontrar la mina de la Valenciana, que en su momento será la mina más rica de América. Y eso contando al Potosí, sí, hay en Sudamérica. Hay toda una competencia entre ellos, sí. De hecho, la mina de la Valenciana, actualmente, amigos, la mina de la Valenciana actualmente, espero no confundir el dato, y si es así, corríjanme, tiene un tiro de 530 metros. O sea, el tiro de la mina mide 530 metros y se sigue explotando la Valenciana. Claro, ya no tiene la capacidad que tuvo en el siglo XVIII, pero se sigue explotando la Valenciana. Entonces, y ya el tiro, más de 500 metros, es impresionante, ¿sí? Entonces, se comienzan a financiar los edificios. Lo que nosotros vemos cuando vamos a Tasco, por ejemplo, Santa Prisca, todas las casas coloniales, cuando vamos a Zacatecas, el centro histórico de Zacatecas, el centro histórico de Querétaro, el centro histórico de San Luis Potosí, en fin, de todas estas ciudades, todos esos edificios coloniales que afortunadamente se conservan. Recuerdo al maestro Guillermo Tovar de Teresa que decía, todos los edificios se tienen que ganar la vida. Entonces, actualmente son o edificios administrativos, o son museos, o son centros comerciales incluso, pero sobreviven estos edificios, se ganan la vida estos edificios. ¿Por qué? Porque se les da mantenimiento, se les trata con cuidado,
y si no fuera así se destruirían, se caerían estos edificios. Pues bueno, si nos asombramos de toda esta arquitectura, amigos, todo este labrado en cantera, saben que México es de cantera de diferentes colores, si vemos la cantera rosa de Morelia, etcétera, todo esto se levantó con nuestras minas. Todo esto se levantó con nuestra plata y nuestro oro, ¿sí?, que nos da la tierra. Con eso se levantaron tantos edificios. Ahora, solo una parte se quedaba aquí. Recuerden todo lo que se iba para España. Entonces, mucha de la riqueza española, mucho del esplendor español, vino precisamente, ¿sí?, de las minas mexicanas, de las minas bolivianas, de las minas colombianas, de las minas peruanas, etcétera. Mucho de esa riqueza que ahora admiramos en Europa, muchos de esos castillos se construyeron y se embellecieron gracias, sí, al mineral de América. Y aquí no solo estoy hablando de México, estoy hablando de toda América. Pero ahora, ¿cómo se extraía todo ese mineral? Eso es lo complicado y lo complejo. ¿Por qué? Porque eran manos de las encomiendas. Y recuerden que se va a abolir la esclavitud. En un principio sí hay esclavitud aquí, después viene una abolición que ahorita vamos a comentar. Hay una abolición y se convierte en encomienda, que nada más le cambiaron el nombre, pero seguía siendo terrible cómo se vivía o cómo se trabajaba en las minas para poder extraer el material. Qué fácil hubiera sido si todo hubiera quedado en minas de superficie, pero no, había que empezar a excavar y cada vez eran más y más metros, donde no hay iluminación, donde tienen que quemar madera, vamos, hachones, para poderse iluminar. Todo ese humo iba a los pulmones, ¿sí? Donde no hay suficiente oxígeno, etcétera. Entonces la vida de las personas que trabajaban en las minas se extinguía muy rápidamente, muy rápidamente. Entonces el promedio de vida de los mineros era cortísimo, morían, ¿sí? Entonces se tuvo que importar mano de obra, y la mano de obra pues fueron esclavos, fueron personas que fueron capturadas y vendidos como esclavos, y por eso tenemos una tercera fuerza, por así decirlo, o tercera línea aquí en México, que es la raza negra, y al decir raza negra lo digo con todo el respeto del mundo. Por eso llegaron tantos esclavos a estas tierras, precisamente para trabajar en las minas. Sobre todo en la parte sur, ¿sí?, y trabajar en las plantaciones, porque ahora había que alimentar a toda la gente que estaba llegando, entonces se tuvieron que hacer plantaciones, entonces la vida era sumamente difícil. Me voy a adelantar un poquito, amigos, me voy a adelantar. Solamente les digo que cuando viene el levantamiento de Dolores en 1810 y viene la toma de la Alhóndiga de Granaditas, que fue terrible, sí fue, la verdad, fue terrible la matanza que se hizo de españoles allí en la Alhóndiga de Granaditas. La gran parte del ejército, entre comillas, que llevaba Hidalgo para tomar Guanajuato, eran los mineros. La gente que estaba ya no soportaba los malos tratos, pero no tenían más opciones, y si acaso se rebelaban, pues entraba la Inquisición, entraba el gobierno, eran castigados, eran azotados, en fin, no tenían otra opción más que seguir trabajando en las minas. Y cuando Hidalgo se acerca, son los mineros de toda esa zona de Guanajuato los que van a abundar el ejército de Hidalgo para tomar la ciudad de Guanajuato, y de ahí esa matanza. No estoy disculpando la matanza, amigos, no la estoy disculpando, pero encontramos un motivo, aunque no disculpamos esa matanza, sí, de la Alhóndiga de Granaditas, pero era la rabia contenida de décadas y décadas de explotación de nuestra gente en las minas. Amigos, ¿cómo empieza todo esto? Hay muchas anécdotas. Por ejemplo,
Juan de Tolosa, sí, que era uno de los conquistadores, de pronto le llevan una piedra se le enseñan, y esa piedra contenía una veta de plata y una veta de plomo. Y le dicen, ¿dónde encontraste esta piedra? Y le dicen, en Zacatecas. Y por medio de esta piedra se descubren las minas de Zacatecas, ¿sí? Por ejemplo, en Guanajuato, unos peones van de camino y deciden acampar a las faldas de un cerro. Y de pronto hacen una hoguera. Entonces ponen un círculo de piedras para poder hacer esta fogata, y el calor de esta hoguera derrite el mineral que tenían estas piedras. Entonces, porque pues son, les digo, metales blandos, se derrite, de pronto descubren que es plata, y se descubren las minas de Guanajuato de manera accidental, que de todos modos las iban a descubrir si las estaban buscando, pero bueno, el momento justo en el que las descubrieron fue porque se pusieron a acampar, pusieron las piedras, les prendieron fuego, y de pronto se parte la piedra y se empieza a derretir el metal, y descubren las minas de Guanajuato, que les digo, hasta el día de hoy pues siguen produciendo, ¿sí? ¿Por qué la plata es tan importante? Sí, la plata va junto con el oro, pero la cantidad de oro es mínima comparada al de la plata. ¿Por qué la plata es tan importante? Amigos, no es solo la joyería, sino que piezas de arte, y aquí yo lo he dicho otras veces, un reconocimiento a nuestros artesanos, a nuestros orfebres, que son excelentes en todas partes del país. Nuestros artesanos son impresionantes. Me ha tocado a mí ver piezas de plata que caray, no, yo me sorprendo, me maravillo de ver esas bellezas en plata, ¿sí? Y bueno, sirve para hacer monedas, de lo cual vamos a platicar también. Y hay un detalle interesante. ¿Se acuerdan que les dije la capacidad que tiene de refracción la plata y el oro? ¿Sí? Por eso es tan llamativo. Pero en este caso, como hay muchísimo más plata que oro, la plata ya para finales del siglo XIX vuelve a tener un auge muy importante, porque se utiliza para la fotografía, amigos. Se utiliza para la fotografía, la plata. Entonces todo lo que es las primeras décadas del siglo pasado, pues es el uso principal de la plata. No tanto la orfebrería o el arte, sino la fotografía. Pero ahora con la fotografía digital, pues ya no se utiliza la plata, ya no utilizamos esos antiguos rollos en las cámaras, ya no se utiliza la plata. Sin embargo, se sigue utilizando como material eléctrico, es, ¿cómo se llama? Se me olvidó el término. Conductor. Es un gran conductor de electricidad. Entonces hay algunos aparatos eléctricos, fusibles, etcétera, que todavía funcionan con puntas de plata, porque es excelente conductor. Se construyen cables. Otra cosa, la resonancia que tiene la plata, amigos. De ahí que se hacen instrumentos musicales de plata. Entonces, tenemos, por ejemplo, las cuerdas de los pianos, que ahí hay un debate con mis amigos músicos, ¿sí? Porque pareciera como si el piano fuera un instrumento de percusión, porque yo golpeo una tecla. Sí, al percutir la tecla, un mecanismo hace que se golpee una cuerda, y realmente es un instrumento de cuerda. Pero nuestros amigos que les gustan más los instrumentos de cuerda, dicen, no, instrumentos de cuerda, el violín, la guitarra, etcétera. Bueno, está el debate, pero realmente tenemos el encordado de los pianos, hay encordados de plata. ¿Por qué? Por esa vibración que tiene la plata. Guitarras con cuerdas de plata, y que son muy comerciales, ¿eh?
O sea, podemos ir a alguna casa de música aquí en la Ciudad de México y comprar cuerdas que el encordado, sí, es de plata y da un mejor sonido. La plata es muy noble, amigos, sumamente noble. Bueno, pues en la preparación de este programa, todavía no sé cómo, no entendí bien esa parte, pero dice que ya se está poniendo en práctica o se está experimentando para que la plata funcione como antibiótico y que el futuro de los antibióticos está en la plata. No entendí cómo, pero vean lo noble de este metal, y nosotros todavía seguimos siendo el primer productor. O sea, tenemos tanta riqueza en México. Tan es así, amigos, que por orden de Carlos V se funda en México, sí, la primer casa de moneda. Y se le da la encomienda al virrey Antonio de Mendoza de que funde esta casa de moneda, que al principio estuvo en las antiguas casas de Cortés, o lo que es ahora el Nacional Monte de Piedad, en la parte de atrás. Ahí se instaló la primera casa de moneda. Y posteriormente se instalaría a un costado del Palacio Virreinal. Si nosotros vemos Palacio Nacional de frente, del lado izquierdo, está la calle de Moneda. Por eso se llama así, la calle de Moneda. Creo que ya fue en 1555, algo así, cuando se instala ahí la Casa de Moneda. Y tenemos las primeras monedas que se acuñan en México, que todavía eran muy burdas, sumamente burdas, no estaban bien cortadas, se hacía con un martillo y con un troquel, se golpeaba el troquel con el martillo y salía la moneda. Pero posteriormente se va a ir mejorando, sí, el trabajo de nuestra casa de moneda. Y yo recuerdo que lo dijimos en un programa y nos contestó alguien de Casa de Moneda, me acuerdo, esto fue hace como 4 o 5 años, que decíamos, México tiene muchas cosas que presumir. Sí, y algo de lo que tenemos que presumir es de nuestra Casa de Moneda. La verdad es que la Casa de Moneda de México, mis respetos, no solamente se hacen aquí nuestras monedas, sino se realizan las monedas de otros países, se realizan en nuestra Casa de Moneda, por la belleza de nuestras monedas, el trabajo de los, no sé si son ingenieros o técnicos, no sé cómo se les diga, encargados de la realización de estas monedas. Pues bueno, todo esto viene desde el virrey Antonio de Mendoza, 1535, y las monedas que se van a hacer aquí en América, pues van a viajar a Europa, pero sobre todo van a viajar a Asia. Amigos, en Asia, ¿sí? En Asia, los 8 reales o el peso español, los 8 reales, va a ser la moneda que va a circular en Asia. Y tenemos, o sea, que la moneda allá en Asia, en China, en Japón, etcétera, era la moneda española, que se acuñaba aquí en México. Es más, amigos, es más, la palabra S, sí, la palabra S, con el palito que la cruza, que significa pesos, sí, esa la va a tomar el dólar. La va a tomar el dólar y le va a poner 2 rayitas. ¿Qué significa en este caso para los norteamericanos? Hay 2 posibilidades. O que significa pesos y toman la última S, ¿sí? Hablando del plural en español, o significa silver, y que es la palabra plata en inglés, con los 2 palitos, que simbolizan las columnas de Hércules, y que es parte del escudo español y que aparecía en las monedas. ¿Por qué? Porque a raíz de su independencia, los norteamericanos siguieron utilizando la moneda española. Hasta mucho tiempo después van a crear el dólar, ¿sí? Pero el dólar, el símbolo va a ser la S, que les digo, pueda significar silver o pueda significar la S de pesos, pero están las 2 columnas de Hércules. El símbolo del dólar son las 2 columnas de Hércules, de las monedas que se hacían en la Ceca de México. Hasta allá llega nuestra plata.
que era, les digo, la más fina, la ley, creo es 0720, si mal no recuerdo. Sí, ¿verdad? Porque la ley 925 es la del oro. Creo que sí. Creo que es 0999. Bueno, ahorita nuestros amigos nos van a decir. Pero yo me acuerdo que era ley 0720, algo así. Bueno, y es la moneda que van a utilizar en Asia. Y durante mucho tiempo, o sea, muchísimo tiempo, es la moneda de uso común por la calidad y la pureza de nuestro mineral. Entonces, algo que queremos mencionar, sí, es que, licenciada, se nos fue el tiempo, me quedan 4 minutos sí. Prácticamente, se me fue el tiempo. Quiero hacer una pequeña lista, así de rápido, sí, de algunos de los virreyes, el quinto virrey, porque ya estuvimos hablando la vez pasada cuando hablamos del levantamiento de Martín Cortés. Entonces estuvimos hablando del cuarto virrey. Yo quería nada más hacerles esta mención. ¿Sabe, licenciada y amigos, quién coleccionaba plata mexicana, aretes mexicanos? Carlota. Carlota coleccionaba aretes mexicanos. Tenía una gran colección de aretes por la orfebrería mexicana. Tenía una gran colección de aretes, esta Carlota. Y Maximiliano usaba espuelas de plata mexicana, y las veces que se vestía de charro era con hilo de plata y botonadura de plata, ¿sí? Y no podemos olvidar a nuestro general Zapata, que cuando hizo una gran venta de sandías, el producto de esa venta fue para comprarse la botonadura de plata de su traje de charro. Entonces no puede haber nada más elegante en un traje de charro que esa botonadura o ese bordado en hilos de plata. ¿Sí? Entonces vemos pues la bondad de este material. Entonces platicamos de los virreyes, y yo quería comentar así rápido porque se me fue el tiempo, pero ya tenemos que acabar con esta parte, ¿sí? El quinto virrey, Lorenzo Suárez de Mendoza, que estuvo del 80 al 83, bueno, del siglo XVI, 1500. Pedro Moya, que solamente estuvo un año como virrey, pero él es quien va a abolir la esclavitud aquí. Va a dar la orden, que ya la orden la había dado Felipe II, pero va a abolir la esclavitud. O sea, les va a recordar a todos, señores, aquí no hay esclavitud, que les digo, nada más se disfrazó como encomienda. Pero por lo menos la palabra esclavitud no se podía utilizar aparentemente, aunque sabemos que sí siguió existiendo. La misma Sor Juana, de quien vamos a platicar la semana que entra, y de Juan Ruiz de Alarcón, pues Sor Juana tenía una esclava, ¿sí? El quinto virrey, Lorenzo Suárez de Mendoza, solamente estuvo 4 años, del 80 al 83. Pedro Moya, que les decía, en el 85. Álvaro Manrique, del 85 al 90, y aquí tenemos por primera vez a Luis de Velasco, hijo. Acuérdense que es nuestro segundo virrey, y después su hijo, Luis de Velasco, será virrey, pero él va a estar 2 veces en el virreinato. Luis de Velasco, hijo. Entonces, la primera vez que está como virrey es cuando se va a empezar a construir, ¿sí?, la Alameda Central. Y es cuando se va a hacer la expedición de Juan de Oñate hacia Nuevo México. Y se va a consolidar la posesión de Nuevo México para el virreinato de la Nueva España. Pero Luis de Velasco va a vivir otra cosa que vamos a platicar la semana que entra, y ahorita se las digo. Gaspar de Zúñiga, del 1595 a 1603. Gaspar de Zúñiga, que fue muy querido por la gente, de hecho lo envían al virreinato del Perú, pero fue muy querido por la gente, sobre todo por los indígenas, porque fue protector de los indígenas. O sea, como les hemos dicho, no todos los españoles que vinieron fueron Núñez de Guzmán, pero tampoco todos los españoles que vinieron fueron Motolinía, ¿verdad? Hubo de todo. Bueno, pues tenemos al virrey, noveno virrey Gaspar de Zúñiga, muy querido por los naturales. El 10º virrey Juan de Mendoza y Luna, ¿sí?
que con él en 1603-1607 es donde se va a empezar a construir el desagüe de la Ciudad de México. Y aquí vamos a hacer mención de un personaje que también vamos a hablar de él la próxima semana, de Enrico Martínez, y que si ustedes van y ven Catedral de frente, vean en la esquina del lado izquierdo, hay una estatua, ¿sí? Y es Enrico Martínez, y que casi no sabemos quién fue él, y él es el que va a desaguar, o va a empezar los trabajos de desagüe de la Ciudad de México, y vamos a platicar un poquito de él la próxima semana. Y de nuevo Luis de Velasco toma el virreinato en 1607, es cuando ya va a trabajar directamente Enrico Martínez, y es donde vamos a tener el primer, bueno, ya había habido levantamientos, pero el primer levantamiento de los afrodescendientes en México, de lo cual vamos a platicar. Fíjense, la semana que entra nos toca hablar de Sor Juana, de Juan Ruiz de Alarcón, de Enrico Martínez y de Yanga. El primer levantamiento, y que va a conseguir ser el primer territorio libre de la Nueva España, y es un levantamiento de negros, y que actualmente existe el municipio de Yanga con una estatua de Yanga a la entrada, y que no hemos podido conocer, y que esperamos un día tener la oportunidad de estar frente al monumento a Yanga, que es el que va a conseguir el primer territorio libre en la Nueva España, y es durante el segundo periodo del virrey Luis de Velasco, hijo. Y bueno, se nos fue el tiempo, licenciada. Sí, profesor, gracias por todo lo que nos comparte. De hecho, estuve también investigando algo sobre el método que se utilizaba para la producción de plata, y este método era el sistema antiguo de beneficio, también es método de patio, bueno, también se le llamaba así. Y bueno, la gran producción de plata virreinal fue más o menos del siglo, ahorita se me fue, aquí está. Este método es método de refinación de amalgamación con mercurio, que también se le llama azogue. Entonces se me hizo muy interesante, porque lo que hacían es que la plata así en bruto la ponían en un patio, por eso se le llamaba así, la ponían, y lo que es burros y caballos pasaban sobre ellos y las trituraban, haciéndolo ya como una masa. Entonces ya le vertían agua, le vertían el azogue, sal y sulfato de cobre, y en ocasiones también agregaban limaduras de hierro y sosa para activar el proceso. Todo se revolvía en ese patio, y pues de ahí pues ya salía la plata. Después de algo de tiempo ya se podía recoger, y pues se me hizo muy interesante. Sí, sí, bastante interesante el proceso de amalgamiento. El problema estaba en que el mercurio, sí, no se había encontrado todavía en estas tierras, entonces se traía de España. ¿Saben cuánto costaba un quintal de mercurio? 10 pesos costaba, era caro. Así llegaba de España, pero las autoridades virreinales, que eran los que tenían la aduana de Veracruz, sí, ellos pagaban los 10 pesos, pero lo vendían en 300 pesos el quintal de mercurio, en 300 pesos. Imagínense cómo se enriquecía esa gente solamente por ser intermediarios. Todo esto era obvio corrupción, porque no se pagaba impuesto por nada de esto. Entonces era una terrible corrupción con la venta de mercurio, que era el azogue, para hacer la purificación de la plata. Sí. Que aparte el mercurio es altamente venenoso. Y bueno, sí lo traían de Almadén en España, y los traían en barriles, y aparte en unas como costales de cuero, pero eran como 3, y cada costal estaba con 3 capas de piel, igual para que no se se cayera, o bueno, cuidarlo, ¿no?, de que no se derramara.
Entonces, muy interesante. Y bueno, eso duró 350 años. Así es. Fue muchísimo, muchísimo. Pues muchísimas gracias, profesor. Gracias por compartirnos tanto conocimiento, y de hecho algunos amigos mencionan que hay medicamentos para las infecciones cutáneas hechas con sulfadiazina de plata, nos dice Ger Solano. Iván Nava dice que los iones de plata interactúan con las membranas de las bacterias, hongos, virus, etcétera, debilitándolas mediante oxidación. Y pues ahorita que nos comparten esos comentarios, pues el día de hoy es el Día del Médico, profesor. Felicidades a todos los médicos, todos y todas. Y también, bueno, no sé si usted conoce cuál es la canción del médico, profesor. Sí, no es cierto. Ya me acordé. No, perdón, es broma. Mis respetos a todos los médicos, y pues una felicitación. Gracias también a todos nuestros amigos que están aquí en el chat. Hay varios de nuestros amigos que están en vivo por primera vez, lo cual les agradecemos, y que igual estén con nosotros lunes tras lunes. Gracias, Javier Quiroz, Arturo Moreno. Mandamos un saludo a Mauricio Álvarez de El Salvador. Él es salvadoreño y dice que le encanta la historia de México. Muchas gracias. También saludamos a Gabriel Mendoza, a su esposa y su hijo, a Eduardo de Gaona, a Carlos Alberto Martínez, a Felipe Valderas. Muchas gracias por sus comentarios, porque nos mandaron unos comentarios muy interesantes, profesor, acerca del puente que está allá en Veracruz, cerca de Tolome. No, ahorita no. Puente Nacional. Puente Nacional. ¿Sí? El Puente Nacional. Okay. Ajá. Okay, o el Puente del Rey. Sí, primero ¿verdad? fue Puente del Rey durante el virreinato, y después se le cambió a Puente Nacional. Ok, pues gracias. En un ratito más el profesor leerá sus comentarios. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos comentan. Y pues ahora sí nos vamos. Recuerden que por acá los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Ya saben, en www.spreaker.com/user/Urus Radio, o si no, en todas las plataformas que ustedes ya conocen. Y también nos pueden escribir a nuestro correo urusradio@yahoo.com, o si no, igual en nuestra página de Facebook. Nos encuentran así como Urus Radio, todo en mayúsculas. Pues ahora sí, nos vamos, profesor. Que estén muy bien, cuídense. Y nos vemos el viernes allí en Ciudad Modelo. Sí, nos vemos el viernes. Hasta luego, amigos. Que estén muy, pero muy bien. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.